Bueno, continuamos entonces el recorrido que tenemos por delante de esta hermosa epístola. Ya hemos leído completamente la, la carta, ¿verdad? Y bueno, hemos podido vislumbrar la importancia que tiene la misma al momento de poder identificar el argumento central que está teniendo Santiago. Y él dice, bueno, las circunstancias que uno enfrenta en la vida tiene ciertos frutos o produce ciertas cosas. Muy bien, entonces pasamos ahora a otro punto que tiene que ver con la autoría o la paternidad literaria, ¿verdad? Uno podría decir que el hecho de que el autor se autoidentifique en el libro, pues está resuelta la situación. Pues la verdad es que no es tan así, ¿verdad? Nos trae serios problemas porque el autor dice, yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿cuál Santiago? Es como si alguien escribiera llamándose José. José ahí para aventar para arriba, ¿verdad? Hay muchas personas que se llaman José. Lo mismo sucedía con Santiago. Pero fíjense que la palabra Santiago es una palabra compuesta, ¿verdad? Es una palabra compuesta. Viene del griego Iacobos, ¿verdad? Santiago viene del griego Iacobos, que quiere decir Jacobo, ¿verdad? Que quiere decir Jacobo. Del hebreo, Jacob. Jacob. Así que, si se dan cuenta, esta palabra tiene que ver con la carta de Santiago o de Jacobo. También puede llamarse la carta de Jacobo. Pero, ¿por qué nosotros la llamamos Santiago pensando que es un nombre, verdad? Pero es una palabra compuesta. Santiago es el nombre en español que viene formado de dos contracciones. La contracción saint, ¿no? Saint, que significa santo, ¿verdad? Santo. Y del hebreo, Jacob, ¿verdad? Entonces, Santiago realmente significa Santiago, Jacobo el Santo o el Santo Jacobo, diríamos. Ujú. En términos generales, nosotros estaríamos planteando el nombre, ¿verdad? Como eh, una traducción al español del nombre Jacob o Jacobo. Ahora, hay muchos Jacobos en la Biblia, ¿verdad? Y entonces se proponen por lo menos cuatro Jacobos, ¿verdad? Cuatro Jacobos o Santiagos, ya haciendo la palabra compuesta, que pudiesen ser candidatos a entender que ha sido el autor de esta carta. El primero de ellos es el que aparece en, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 3, que lo identifica como Santiago, diciendo los nombres de los dos apóstoles son primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Alfeo o de Zebedeo, según algunas versiones, ¿verdad? Perdón, es el capítulo 3, sí. Porque uno es Jacobo, hijo de Zebedeo, y el otro es Jacobo, hijo de Alfeo, ¿verdad? Bueno, este es uno de los discípulos, Jacobo, hijo de Alfeo, nombre que se va a repetir en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 3, donde se da la lista de los discípulos que están después de la ascensión, que dice, y estados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo,
y aquí aparece Jacobo, hijo de Alfeo, ¿no? Sin embargo, no sabemos más de este Jacobo, o sea, es las únicas dos menciones que se tienen y no tenemos ninguna otra noticia, otra actividad de este Jacobo, por lo tanto, lo descartamos como autor de nuestra carta. El otro es Jacobo, el padre de Judas, no de Judas el Iscariote, ¿verdad? En el mismo número 13 dice Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. A unos lo traducen como hermano de Judas, otros lo traducen como padre de Judas. En Lucas capítulo 6, versículo 16, Judas, hermano de Jacobo, también lo identifica, ¿ah? Pero tampoco lo sabemos más de él, ¿verdad? No tenemos ninguna otra inferencia u otro dato. No sabemos más de este Jacobo. Luego tenemos Jacobo, el hijo de Zebedeo, ¿verdad? Que fue hermano de Juan, los famosos llamados hijos del trueno, ¿verdad? Que aparecen en Marcos 15:14, por ejemplo, donde dice, es 15:40, perdón, Marcos 15:40 dice, y también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, ¿no? En Marcos 3:17, que nos da la lista de los discípulos, también lo menciona y dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, hijos del trueno. Bueno, lo que sabemos solamente de este Jacobo, hijo de Zebedeo, fue que el que fue martirizado por Herodes Agripa I y que aparece su muerte en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 2, es decir, muere muy pronto él y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así que este Boanerges muere muy pronto y por lo tanto también queda descartado, ¿verdad?, de la paternidad literaria. Y el otro, Jacobo, que aparece como un personaje importante, es el que se cita en la carta a Judas, donde se identifica como hermano de Judas. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Que aparece acá, pero tampoco sabemos mucho de este hermano de Judas. Así que se ha propuesto por parte de la evidencia interna del texto sagrado que el autor de esta carta sea nada más y nada menos que el hermano carnal de Jesús, ¿no? Todos sabemos que María no siempre fue virgen. Es cierto que fue concebida bajo el Espíritu Santo para dar a luz a Jesús, pero después ella tuvo más hijos, por lo menos 3 hijos varones y por lo menos, ¿verdad?, 2 hijas, por lo menos. No sabemos si fueron 3, 4, 5, pero por lo menos sabemos que tuvo Jesús 2 hermanas, que es interesante, poco sabemos de las hermanas de Jesús, ¿verdad? Poco sabemos. Realmente el texto sagrado guarda silencio en relación a ellas, pero bueno, qué lindo que el Señor también tuvo hermanas y seguramente fue una relación linda, seguramente, aunque evidentemente eh, los hijos, los hermanos de Jesús no creían en él.
qué sé yo, pudo haber sido que las hermanas sí tuvieran buena relación con Jesús, solo que acuérdense, las mujeres en aquellos tiempos pues no contaban mucho, ¿no? Así que bueno, al menos de sus hermanos tenemos a 3 nombres llamado José, Simón y Judas. Se cree que el Judas que aparece en la carta que lleva su nombre, ya lo vamos a ver en alguna otra clase, también era hermano de Jesús, el hermano carnal, ¿verdad? Este, y bueno, ¿cuáles son los razonamientos que podríamos usar para considerar la posibilidad de que quien haya escrito esta carta sea el hermano carnal de Jesús? Bueno, Jacobo, como aparece en el Evangelio de Mateo y como también aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3, se identifica a Jacobo como hermano de Jesús. Dice el capítulo 6, versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Por eso decía que por lo menos 2, porque habla en plural. Así que Jacobo, según el Evangelio de Marcos, lo identifica como hermano carnal de Jesús y también lo identifica como hermano de Judas en el capítulo 13, versículo 55, donde dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y al parecer, como veremos en su momento, fue el escritor a esta cartita muy chiquitita llamado Judas. La segunda referencia es que Santiago o Jacobo, ¿verdad? Recuerden que Santiago es una combinación, ¿verdad? Había rechazado a Jesús como Mesías. Este es el conflicto familiar que tiene Jesús con sus hermanos, porque en el capítulo 7, versículo 5 de Juan, nos narra esta situación. Juan capítulo 7, versículo 5, habla acerca de la incredulidad de sus hermanos. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Es decir, no nos compliques la vida, andate lo más lejos que puedas, a nosotros no nos complicará la vida si sigues aquí. Versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos, incluido Jacobo, ¿verdad?, creían en él como Mesías. Es un conflicto familiar muy interesante. Sin embargo, dado el testimonio del apóstol Pablo, se dice que este hermano que había no creído en la mesianidad de su hermano Jesús, ¿verdad?, ahora se cuenta como el que creyó en Jesús cuando lo vio resucitado. Pablo da fe de esto en el capítulo 15, versículo 7, donde dice que a quienes se le apareció Jesús después de su resurrección. Y el versículo 7 dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Qué interesante, ¿verdad? Que no sé cómo habrá sido ese encuentro de hermanos, ¿no? No lo sé, pero ha haber sido muy lindo ese encuentro, ¿no? Después de, no sé, tal vez Jacobo se redisculpó con Jesús y le pidió perdón por no haber creído en él, ¿no es cierto? Como el Mesías. Habrá que, habrá sido una linda escena, ¿no? De reconciliación cuando se encuentran los dos hermanos, el mayor, el hermano mayor, y no sé si Jacobo era el que le seguía o demás, por la lista que acabo de leer, era el segundo, ¿verdad? Así que bueno, después Jacobo cree, ¿no? Y esto lo verificamos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14, cuando nos encontramos en el aposento alto, donde aparece Jacobo, ¿verdad? Dice el capítulo 1, versículo 14,
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y ya vimos quiénes eran el nombre de sus hermanos, ¿verdad? Jacobo. No, Jacobo es el primero, fíjense, después, perdón, no lo había identificado. Según esta lista de Mateo, Jacobo es el primero que se nombra. Vendría a ser el segundo hijo de María. Jacobo, José, Simón y Judas. Es decir, ellos también volvieron ya a creer en Jesús y se cuenta dentro de los apóstoles. Así que esta figura de Jacobo tiene un gran peso en la tradición bíblica. También, hablando del hermano de Jesús, vino a ser uno de los principales líderes de la iglesia de Jerusalén después de que Pedro fue liberado de la prisión. En el capítulo 12, versículo 17, habla de esto, ¿verdad? Donde dice, pero él, cuando Pedro es librado de la cárcel, dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, hablando Pedro, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Evidentemente, esta diferencia es porque Jacobo tenía un papel fundamental de liderazgo en la iglesia de Jerusalén, ¿no? Y Pedro, hoy también, Pedro lo reconoció, Pedro también lo supo. Otro dato que tenemos acerca del hermano de Jesús es que él habló con autoridad durante la asamblea llevada a cabo en Jerusalén. Él toma un papel interesante en el concilio jerosolimitano, ¿verdad? Que aparece en el capítulo 15, un concilio muy, muy interesante, ¿verdad? Y, y bueno, quien toma la batuta, quien finalmente decide, diríamos, en algunas palabras, el tema que los confrontaba en el concilio fue Jacobo. Dice el versículo 13 del capítulo 15. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y bueno, empieza a decir todo lo que como la resolución que tenía que darse en el concilio. Así que era un personaje muy importante, tomó una decisión muy importante, ¿verdad? Y un peso muy importante en función del liderazgo. También lo volvemos a encontrar con Pablo cuando él, o sea, Pablo, le da el informe a Jacobo respecto de las misiones al mundo gentil, al mundo gentil. Y entonces vemos este hecho en el capítulo 21 de Hechos, versículo 18, donde dice, cuando llegamos a Jerusalén, hablando Pablo, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, ¿verdad? Y le empieza a contar lo que sucedió y bueno, ahí después arrestan a Pablo, ¿verdad? Y Pablo, dando testimonio de la importancia que tenía el hermano de Jesús, en Gálatas capítulo 1, versículo 19, cuando Pablo sube a Jerusalén pasado después de 3 años para ver a Pedro y permaneció con él 15 días, Pablo dijo, versículo 19, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Tomando en cuenta todo este trabajo, toda esta importancia que tenía Jacobo al respecto. Y finalmente,
¿verdad? La tradición bíblica le asigna a Jacobo el título de ser un pilar de la iglesia, ¿no? Había tres pilares, Santiago, Pedro y Juan, ¿no? Capítulo 2, versículos 9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y versículo 12 del capítulo 2, estoy leyendo, dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraían, que fue el conflicto que tenía Pedro, ¿verdad? Con los gentiles. Así que bueno, vemos claramente aquí, queridos alumnos, cómo de los otros Jacobos poco sabemos, no hay mayores registros, y quien tenemos datos suficientes para identificar como altamente probable el autor de esta carta haya sido el hermano de Jesús que no creyó en él, que decía que estaba medio loquito su hermano, pero ahora escribe, ¿verdad? Escribe de una manera muy especial respecto de la fe que su hermano, ya como Mesías, como Señor y Salvador, por eso a Jesús lo llama, a su hermano lo llama Jesús Cristo, ¿verdad? Ya ahora Jacobo ya entiende que su hermano de carne era el Mesías, era el ungido de Yahvé. Así es que eh, la mayoría de los eruditos coincide en quien haya sido el autor de esta carta, sea nada más y nada menos que el hermano de Jesús. Evidentemente, esto en la teología católica no entraría como verdad, toda vez que ellos todavía consideran la Inmaculada Concepción de María y no consideran que Jacobo haya sido hermano de Jesús, sino algún hijo de José, ¿verdad? De un matrimonio anterior y que quedó viudo, etcétera. Pero la verdad es que no. María tuvo hijos con José, son hermanos carnal de Jesús, ¿verdad? Y es quien escribió esta hermosa carta de Santiago. Bueno, hermanos, vamos a dejar aquí la clase. Todavía hay mucho que decir sobre Santiago, ¿verdad? Y lo vamos a completar la próxima clase. A ver, déjenme ver si... Ah, perdónenme. Solamente sí, porque quería ver cuál era el otro tema para no dejarlo inconcluso. La referencia que tenemos es de su muerte. La encontramos en una cita que da Flavio Josefo, el historiador judío, donde dice que el hermano de Jesús fue martirizado hacia el año 62, más o menos, es donde se data su muerte. Bueno, este dato va a ser muy importante para saber más o menos cuándo la carta fue escrita, ¿verdad? Cuándo la carta fue escrita. Así es que este apóstol ya se podría considerar, porque fue testigo de Jesús, etcétera, etcétera, murió en el año 62. Y será como una fecha ahí interesante para saber la fecha en que fue escrita esta epístola. Bueno, esto solo voy a dejar ahí, hermanos, porque es solamente un dato académico, ¿no? De información. Vean cómo ustedes en el discurso que aparece en el libro de Hechos, capítulo 15, cuando Jacobo toma la palabra para resolver en el concilio de Jerusalén el problema que existía, vean cómo usa las mismas palabras, ¿verdad? El vocabulario que aparece en Hechos 15 también aparece en la epístola a Santiago. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 1 de Santiago, que dice:
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, ¿verdad? Salud. No estaba brindando, le estaba dando un deseo de bendición. Y en el 15:23 también dice, y al escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud, ¿verdad? Utiliza la misma palabra. La palabra amados, ¿verdad? Que aparece en el capítulo 1, versículo 16, donde dice, amados hermanos míos. En el versículo 19 dice, mis amados hermanos. En el capítulo 2, versículo 5, dice, hermanos míos amados. Esta palabra de amados, que es una palabra muy tierna, la encontramos en el capítulo 15, versículo 25 de Hechos, donde dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, ¿verdad? Es como asentar o dejar más firme la idea de que quien escribió Santiago fue el hermano de Jesús. Bueno, la otra expresión de vuestras almas, ¿verdad? Que aparece en el 1:21, que dice, por lo cual puede salvar vuestras almas. Y en el capítulo 5, versículo 20, dice, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aparece también en el capítulo 15, en el versículo 24, donde dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, vuestras almas. Y en el 26 también, bueno, solo es el 24. ¿Mm? La palabra visitar también aparece en el 1:27, donde dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos. Y esto lo tenemos en el capítulo, en el versículo 14, que dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Es una palabra que también usa Santiago. La palabra guardar la ley aparece en el capítulo 2, versículo 10 de Santiago, que dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, esta expresión la encontramos también en el 15:24, donde dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido, a los cuales no dimos orden, nos han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley. Y la palabra volver o convertir, ¿no? Aparece en el 5:19, donde dice, hermanos, si alguno de vosotros ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador, bueno, esta expresión aparece en el 15:19, donde dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios o que se vuelven a Dios. Bueno, este ejercicio académico nos permite identificar con mayor certeza que quien escribe la epístola de los Santiagos, de Santiago, perdón, es Jacobo, ¿verdad? Recuerden que Saint es santo, Jacob o Jacob es Jacobo, el santo Jacobo, pero realmente si uno puede decir la epístola de Jacobo, también es correcto decirlo, ¿verdad? También es correcto decirlo. Bueno, y sí, ya la próxima clase vamos a ver el lugar y la fecha en que fue escrito esta epístola. ¿Okay? Así que vamos a dejar aquí la clase. Si hay alguna pregunta, duda, comentario, hablen ahora o callen para siempre. Bueno, voy a hablar ahora. Bueno, no, yo siempre me queda esa inquietud, ¿no? Nunca la sabremos. ¿Cómo se habrán sentido los hermanos de Jesús cuando se dieron cuenta que Jesús era el Mesías y ascendió al cielo?
cuando él comenzó su ministerio, no lo podían creer, no podían aceptar, ¿no? ¿Cómo se habrán quedado ellos como Sí, personas, ¿no? sí, sí. Pensar que tenían al Mesías en la casa y no le creyeron y después habrán dicho, ¿cómo desaprovechamos el tiempo? Quizás, ¿no? Sí, por eso yo Y decía la este encuentro cuando dice que se le aparece a su hermano, ¿qué habrán dicho? ¿Qué habrán hablado? ¿Qué es su hermano? O sea, crecieron juntos, o sea, compartieron un montón de cosas, tal vez se pelearon entre ellos, no hay hermano que no se pelee. Ha de haber sido muy lindo, qué sé yo. Y yo creo que Jesús nunca le reclamó nada, o sea, siento que el Señor nunca le dijo, che, mira, creo que no, pero se han de haber quedado con los ojos cuadrados. Y las hermanas de Jesús me inquietan mucho, no, no, no aparecen, ¿verdad? No aparecen. Eh, pero ¿cómo habrá sido? ¿No? O sea, los que tenemos hermanas, pues es lindo, yo me llevo re bien con mi hermana, la amo con todo mi corazón. Pero bueno, entiendo que los hermanos de Jesús también lo amaban, solo que no creían en él, ¿no? Bueno, por ahí viene la mano. Ahora, no olviden, hermanos, por qué están los libros en ese orden. Santiago, es Hebreo, Santiago, Pedro y Juan, ¿verdad? Que eran las columnas de la iglesia. Por eso están así los libros de la Biblia. ¿Verdad? Santiago, Pedro y Juan, porque así están descritos. Ujú. Bueno, hermanos, ¿alguna otra cosa? Si no, los dejo descansar. Y yo me voy a la otra clase que tengo ahora con sus compañeros de segundo año. Muy bien, espero haberme dado a entender, queridos alumnos, en esto. Todavía nos falta un montón, ¿eh? Todavía, en la próxima clase voy a tener que correr, pero todavía nos falta mucho para abordar sobre este libro. Hay que exprimirlo al por mayor, ¿no? Todavía nos falta mucho. Bueno, gente linda, que Dios les bendiga. Nos vemos de esta clase, nos vemos la próxima semana. No, ¿sí? Sí, sí, la próxima semana. Ya no sé ni dónde, hijo. Nos vemos la próxima semana en esta clase. Dios les bendiga. Buena tarde para todos. Chao. Chao, hasta mañana.